Dios les bendiga, muy buenas. Es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes y estamos ya en nuestro tercer día de poder venir y seguir estudiando este libro muy importante, muy interesante, como es el libro de Daniel. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude y espero en el Señor que usted sea edificado. Padre, en el nombre de Jesús, sigue bendiciendo por favor la vida de nuestros hermanos estudiantes. Bendícele, Señor Jesús. Vengo a pedirte que puedas, bendito Dios, siempre iluminarles con tu Espíritu Santo para poder, Señor Jesús, comprender estas verdades. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por los principios también que encontramos en el libro de Daniel, que es, Señor Jesús, de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén y amén. Bueno, vamos a ver el capítulo 5 de Daniel. Belsasar, su banquete para celebrar su ascenso al trono y los vasos sagrados y la escritura en la pared. Capítulo 5 de Daniel. Ahora, aquí existe una cronología que es bien interesante con relación al libro de Daniel. En el año 538 a.C., 68 años después de que Daniel fue llevado a cautivo a Babilonia, Belsasar dio su impía blasfemia y pagana fiesta, en el mismo lugar donde la torre de Babel había sido edificada en desafío a Dios y en donde se había establecido el culto babilónico. En esta fiesta pagana se halla un registro de la hora postrera del orgulloso imperio babilónico y un cuadro de la hora postrera de los tiempos de los gentiles. Es un cuadro de esplendor y riqueza, de desafío a Dios, un tiempo de locura por el placer, el periodo de jazz de los tiempos antiguos. En una hora, destrucción repentina les sobreviene, según Apocalipsis capítulo 18, versículos 10, 17 y 19. Nabucodonosor murió en el año 562 a.C. El trono de Babilonia fue ocupado por Evil-Merodach. Eso fue lo que mencionamos. Usted se recordará, su hijo, quien reinó entre el 562 al 560. Evil-Merodach fue sucedido en el trono por Neriglissar, yerno de Nabucodonosor. Su reinado tuvo lugar entre el 560 al 556. En el 556, Nabonido, probablemente yerno de Nabucodonosor, accede al trono de Babilonia. Nabonido, según parece, había sido uno de los líderes de la conspiración que había eliminado a Labasir y Marduk. Es considerado como el hombre de gran cultura e interés religioso. Ahora, una noche de rebelión, según el 5:1 al 4. La caída de Babilonia en manos de los medo-persas había sido profetizado por Jeremías. Ya se mencionó Jeremías 25, 11 y 12, casi un siglo antes de que tuviese lugar aquel dramático suceso. También Isaías, unos 200 años antes, anunció que Ciro sería el instrumento usado por Dios para castigar a Babilonia, según Isaías 45, 17, 1 al 7. La toma de Babilonia por los medos persas fue descrita en las crónicas babilónicas de manera dramática. Ciro, el famoso rey persa, dice Ciro, el famoso rey persa, capturé la ciudad de Babilonia el 12 de octubre del año 539 a.C. La hazaña de Ciro no significó la destrucción de Babilonia. De hecho, la ciudad continuó existiendo por muchos años. Aunque fue dañada por Darío, Babilonia continuó de pie. Allí murió Alejandro Magno en el 323 a.C. Otro dato de gran interés proporcionado por Jeremías es el hecho de que Babilonia será tomada por intervención divina. Te puse el lazo y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová, según el 50:24. Dios trajo juicio sobre Babilonia a causa del orgullo, la vanidad y la idolatría de aquella gran ciudad. Babilonia será reedificada y volverá a ocupar un lugar prominente en el mundo comercial, social, político y económico. Ahora, ¿quién es Belsasar? Era un hombre débil de carácter. Recibió posesión de rey por su padre, hijo que no hizo nada para merecer su posición. Orgulloso, vivió imprudentemente, era idólatra y era muy fanfarrón. Por eso el orgullo es una actitud que nos hace envanecernos de nosotros mismos, olvidándonos de Dios. Por lo general el orgullo es la sobrevalorización de uno mismo respecto
a los demás. Ahora, ¿qué cualidades se hace mención de Daniel 11? En el versículo 11. Es interesante porque en el 5:11 se dice que mora el espíritu de los dioses santos. Se halló luz e inteligencia, sabiduría de los dioses, jefe de los demás. Fue hallado en él mayor espíritu, ciencia y entendimiento. Él podía interpretar los sueños, los enigmas y resolver dudas. Y eso creo que es para nosotros un reto, el poder venir y depender de Dios y también estudiar, ¿verdad? Que creo que es importante. Ahora, ¿qué actitudes tuvo Belsasar en el versículo 22 al 23? Se le dice a él: ¿no has humillado tu corazón? Contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido. Hiciste locura, o sea, al traer los vasos de la casa. Bebieron vino en los vasos. Diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y de piedra, y nunca honraste a Dios. Ahora, esas fueron las actitudes entonces que se resaltan de Belsasar. Ahora, ¿qué respuesta más importante de Daniel en el versículo 17? No hay que ser interesados. Vea qué interesante. O sea, es bien importante eso. Yo creo que es importante que tomemos en cuenta que el Hijo de Dios, el siervo de Dios, cuando Dios lo usa, no debe de venir y tener intereses mezquinos, ni mucho menos venir y decir, entonces, como Dios me usa, entonces yo me voy a aprovechar de la gente. Hay que tener mucho cuidado en eso. No hay que ponerle amor a las cosas terrenales y nunca haga las cosas divinas por ganancias deshonestas. Y esto creo que no solamente es para el líder, sino que también para el siervo de Dios. Entonces se debe tener ese cuidado. Es importante que nosotros tomemos en cuenta la actitud que tuvo Daniel con relación a esto. Ahora, Daniel, con sus interpretaciones dadas de parte de Dios, ha sido olvidado por esta gente glotona y amante del placer, y esa verdad basta para atestiguar su nefasta degeneración, aparte del hecho de que el uso de los utensilios sagrados de oro y de plata que habían robado el templo de Jehová en Jerusalén. Al beber en los vasos sagrados de Jehová, en honor a los dioses paganos de Babilonia, Belsasar y sus príncipes afrentaron al único Dios verdadero y provocaron a juicio final sobre sí mismo, según Daniel capítulo 5, versículo 22 al 24. Daniel ya era hombre anciano. Los 70 años de cautiverio estaban para terminarse. Muchos años habían pasado desde que él había interpretado el sueño de Nabucodonosor. Con paciencia y en reclusión voluntaria espera cualquier otro servicio que Dios tenga para él. Hablando de Daniel. Ahora, acá está entonces la escritura en la pared. Lo escrito estaba al frente del candelabro, según el 5:5. Esto significa que Dios conoce por medio de la luz la condición de todos los hombres. Daniel es mandado a traer a la sala del banqueteo por consejo de la madre reina, quien eficientemente no estaba de acuerdo con la fiesta. Daniel rechazó los galardones y regalos ofrecidos. Él se propone darle solamente el verdadero sentido de la escritura misteriosa en la pared, pero antes de hacerlo llama la atención del rey a ciertas operaciones anteriores de Dios en el imperio y le recuerda a Belsasar que a pesar de todo ello, el rey no había aprovechado dicha elección. En otras palabras, le reprende porque peca contra la luz que había recibido. Aquí está, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. La mano escribió Mene 2 veces porque tenía un doble significado, contó y probó. La interpretación de Daniel fue sorprendentemente sencilla. Dios había probado el reino de Babilonia, lo encontró defectuoso y por lo tanto le contó sus días. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Aquí el vocablo falto significa defectuoso, deficiente o de pobre calidad. Por eso es interesante, Mene, Tekel. Ahora, Belsasar había sido pesado en la balanza del cielo y le halló seriamente deficiente según el sistema de medidas de Dios. Y la palabra Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El versículo 25 menciona Uparsin. U es I, y en arameo Parsin es el plural de Pérez, que tiene 2 significados, división y Persia. Significaba la división del reino de Babilonia y su conquista por los persas y los medos. El resultado es entonces que la misma noche fue muerto Belsasar y el reino pasó a los medos y persas.
Darío de Media tomó el reino, según Daniel 5:31. Es posible que Darío fuera un título de Ciro. Adoptó este título lo adoptó cuando se apoderó de Babilonia. Por otra parte, pudiera haber sido otro nombre para Gubaru, a quien Ciro nombró como su subalterno y quien siguió gobernando en Babilonia por algún tiempo después que murió Ciro. Ahora, ¿qué lecciones podemos nosotros venir y entender de esto? Y esto es bien importante que nosotros lo tenemos en cuenta. ¿Qué lecciones aprendemos? Número 1. Dios puede derrocar la insolencia de poder degenerado de los gobernantes que lo menosprecian a él y cometen sacrilegio con las cosas sagradas. Así como, número 2, así como Dios pesó la balanza las obras del rey Belsasar, de igual manera llegará un día en que Dios pesará en balanza todas las acciones de los seres humanos. 3. Es necesario tener el peso de Dios que Dios desea que las personas tengan delante de él. En cuanto a la iglesia, la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, en donde cada uno será juzgado por Cristo y recibirá su recompensa por el trabajo que haya hecho en la obra de Dios, ya sea bueno o sea malo. Y aquí, de una manera muy gráfica, le presento esto. Es interesante porque cuando la iglesia es alzada, somos recibidos o nos encontraremos con Cristo ya en el cielo. Entonces, después de ese glorioso encuentro viene lo que nosotros encontramos en la Biblia, en Corintios y en Romanos, el tribunal de Cristo. Ahora, es importante que tengamos en cuenta esto, y esto nos va a servir mucho para el Apocalipsis. Recuérdese que en Apocalipsis se nos presenta a nosotros el gran trono blanco, que ahí no son juzgados los hijos de Dios, los cristianos, los que siguieron a Jesucristo, porque ellos aquí ya en el tribunal de Cristo reciben su justa recompensa. Por eso, cuando vienen y aplican que esto va a ser hablando del gran trono blanco, para los creyentes no entran en escena ahí, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, es interesante porque la obra de cada uno, según 1 Corintios y Romanos, dice que será probada de oro, plata o piedras preciosas o madera, heno u hojarasca. Entonces, cada una de estas acciones en el cual el creyente practica o hace en el quehacer cristiano, entonces Dios le va a recompensar. Ahora, me encanta tanto esto por la corona incorruptible, la corona del vencedor, la corona de vida, la corona de gloria, la corona de justicia y la corona de gozo. Ahora, esto es dado al creyente como una acción lógicamente no meritoria, o sea, no meritoria porque uno porque yo soy así, yo soy esa, no. Esto es como una recompensa por el trabajo hecho en la obra de Dios y siguiendo siempre la labor de Jesucristo. Y creo que esto es bien importante que usted y yo lo podamos tener en cuenta porque nos va a bendecir y nos va a ayudar en gran manera. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver con relación al capítulo 5. Ahora, aquí está el capítulo 6. Vamos a ver. Vamos a ver cómo. Ok, vamos a ver aquí. Aquí estamos. Capítulo 6. Aquí estamos. El edicto del rey Darío y Daniel en el foso de los leones. Ya lo hemos visto en más de alguna ocasión, hemos escuchado esto, pero es bueno que usted como estudiante de la Biblia, y eso es lo que hablábamos con mi esposa, que a veces es penoso y que el propio estudiante de Biblia no le gusta leer la Biblia. Entonces, el momento de que usted y yo no leemos la Biblia, entonces podemos caer en el error. Es importante que leamos la Biblia. Existe una relación estrecha en el capítulo 3 y el capítulo 6 del libro de Daniel. Ambos tratan de la fidelidad de Dios y su poder protector hacia sus hijos. Ambos representan la dedicación incondicional de siervos de Dios que prefirieron morir antes que negar al Señor de sus vidas. Un aplauso por aquellos mártires, un aplauso por aquellos hombres y mujeres que nunca dejaron de negar su fe, y no tenemos que hacerlo. Seamos hombres y mujeres de convicción. Esto creo que nos inspira a ser firmes y fuertes en nuestra fe. Otra comparación entre ambos pasajes manifiesta la iniquidad del corazón humano y la determinación del hombre en mostrar su rebeldía contra Dios. En lo que concierne al edicto del rey Darío
y Daniel en el foso de los leones, el orden sería de la siguiente manera. Número 1, Darío escoge a Daniel como gobernador principal del reino. Según el relato bíblico, pareció bien a Darío, que significa analizó la capacidad de Daniel y se dio cuenta que era superior a todos en otros gobernadores y determinó ponerlo como gobernador principal del reino. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que eran gobernadores, que gobernasen en todo el reino, y sobre todos ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel asimismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. La palabra gobernador, que es sarat, que significa presidente, cabeza o jefe, evidentemente Darío había organizado su administración en 3 grupos. Cada grupo tenía un presidente quien debía informar regularmente al rey. Es posible que Darío hubiese averiguado acerca de Daniel y al conocer su habilidad administrativa, experiencia y sabiduría, le nombrase para un cargo de tal importancia. Como había ocurrido anteriormente, Daniel se distinguió por encima de los demás. Ni los años ni las circunstancias debían cambiar la integridad personal de Daniel. Y esto es bien lindo porque, mire, es importante que ustedes y yo, cuando Dios nos levante, nos va levantando, mantengamos siempre esa integridad personal, saber de que a Dios la honra, a Dios la gloria y a Dios la alabanza. Es necesario que usted y yo, como creyentes, siempre tengamos un perfil bajo. Y esto sé que lucha contra la carne, es una lucha constante, pero debemos de tomar este ejemplo en el nombre de Jesucristo. Ahora, los enemigos de Daniel planean destruirlo, que es raro que uno tenga enemigos. Se sugieren las siguientes causas como origen de la actitud de los enemigos de Daniel. Fueron movidos por los celos y las envidias en contra de Daniel. Por ser judío, pensaban que el profeta no debía tener ni arte ni parte en la nueva administración medo-persa. El complot contra Daniel estaba encabezado por sus colegas o los gobernadores o presidentes y por un número indeterminado de sátrapas. La palabra ocasión en hebreo quiere decir iyash, que significa pretexto o causa por la cual acusar a alguien. Es decir, aquellos hombres buscaban la más mínima excusa para descargar sus acusaciones contra Daniel y con el fin de quitarlo de en medio. Ahora, buscaron ocasión en Daniel para acusarle delante y no tuvieron ningún aspecto en algo relacionado con el reino. Montaron guardas para descubrir de algún manejo en algo relacionado con sus funciones gubernamentales, algún robo, alguna acción de corrupción u otros, y pensaron que podían acusar a Daniel de igual incapacidad administrativa, pero fallaron. Procuraron hallar alguna tacha moral o deshonesta en la persona del profeta. También fracasaron porque Daniel era fiel. Y la palabra hebrea para fiel es nan, es decir, digno de confianza. Qué interesante eso, ¿verdad? Que ojalá que todos fuéramos esos nan. Algo que tuviese que ver con la vida religiosa de Daniel. Aquí fue el asunto. Daniel había demostrado su absoluta lealtad a Dios. Esa fidelidad sería sometida una vez más a prueba y como resultado se obtendría una maravillosa victoria por la causa de Dios. La expresión, la ley de su Dios, manifiesta que el testimonio de Daniel con respecto a los mandamientos de Dios eran notorios entre aquellos hombres. La palabra ley significa decreto o dicto. De modo que aquellos hombres sabían que Daniel no violaría el mandamiento de la ley de Dios que prohíbe arrodillarse y adorar a quienes no fuere Dios mismo. Daniel acostumbraba a orar a su Dios 3 veces al día y no adoraba ni se inclinaba delante de los dioses de los babilónicos. Ahora, la petición de los enemigos de Daniel delante del rey. Dice, todos los gobernadores han acordado por consejo. Envidiosos, vamos a ver. Envidiosos a causa del ascenso de Daniel, sus subalternos conspiraron a fin de crear un problema sobre la fidelidad de Daniel al rey, a la ley de su Dios. Juntos convinieron en hacer que Darío emitiese un decreto que ellos sabían que Daniel no obedecería y su acto de desobediencia obligaría al rey a ordenar la pena de muerte.
La lealtad intransigente de Daniel a Dios y a su palabra es un buen ejemplo para todo creyente. Ellos deben mostrar integridad y hacer trabajo de calidad superior incluso en las circunstancias más difíciles sin comprometer sus convicciones bíblicas. De esta manera se honra a Dios. La petición era de que Darío estableciese un edicto real que obligase a cualquiera a ser observado por los ciudadanos del reino. La promulgación de dicho edicto obligaría a todos a tratar a Darío como si fuese un dios. El castigo para el violador del edicto consideraría en ser echado en el foso de los leones. Ahora, la actitud de Daniel, ¿cuál fue? Daniel oraba y daba gracias delante de Dios y como lo hacía hacer constantemente. El decreto del rey no hizo que Daniel se acobardara y cambiara su costumbre de orar al Dios único y santo. Las ventanas de su casa seguían abiertas hacia Jerusalén, donde una vez estuvo el templo. Aunque estaba consciente del peligro, no permitió que nada le impusiese presentar sus peticiones delante de Dios. De igual manera, los creyentes no deben permitir que nada haga abandonar su oración diaria y su devoción con Dios. Una piedra fue puesta sobre el boquete del foso, la cual selló el rey. El foso de los leones era subterráneo, con una abertura en la parte superior. Se le colocó una gran piedra lisa sobre la abertura y el sello del rey significaba que nadie podría abrirla sin la autorización debida. A la integridad de Daniel y de su espíritu superior, el rey había llegado a admirar a Daniel y a respetar al Dios de Daniel. Por eso, mientras cumplía al pie de la letra su decreto, el rey expresaba su esperanza de que Dios librara a Daniel. Tal vez había oído el relato de cómo Dios libró a los 3 amigos de Daniel del horno de fuego. ¿Cuáles fueron los resultados? Ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en el Dios Todopoderoso. Pero el ángel de Dios había cerrado la boca de los leones delante del fiel profeta y estaba sano y salvo. Esa liberación movió a Darío a dar testimonio del poder de Dios, que es mayor que el poder de los leones. El nombre de Daniel, que significa Dios es mi juez, había resultado una realidad en su propia experiencia. Él fue vindicado por el Señor y considerado justo en cuanto a su elección de la pureza de la ley de su Dios, capítulo 1, y a su fidelidad en la oración, el capítulo 6. Darío ordenó echar al foso de los leones a los que habían fraguado el plan para destruir a Daniel. Darío ordenó que fueran echados juntamente con su familia. La Escritura Sagrada da testimonio de ese suceso de la manera siguiente: y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Los malvados recibieron su justa paga por haber atentado contra una persona justa delante del Dios del cielo. El rey Darío ordenó que se escribiera otro decreto. En el decreto Darío ordenó que a sus súbditos todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel. El rey Darío reconoció la grandeza del Dios de Daniel y dio testimonio del poder de Dios del cielo y ordenó que todos debían respetarlo porque era Dios vivo, poderoso y eterno. Ahora, termino con las aplicaciones para el creyente de hoy. Cuando se es fiel al Señor, en todo aspecto seremos guardados por él del mal. Cuando los demás quieren destruirnos por los éxitos que Dios nos da, no se preocupe, que su integridad hará que Dios pelee por usted. Cuando somos personas que en vez de alejarnos de Dios, buscamos incansablemente, recibimos la respuesta. Cuando conocemos el valor de la oración, nos gustará, la amaremos y seremos adictos a ella. Por eso es importante, recuérdese, tener una relación correcta con Dios. Usted y yo tenemos que tener esa relación correcta con el Dios Todopoderoso. Bueno, llego hasta acá. Espero en el Señor que usted sea edificado. Muchas gracias por su tiempo. Voy a dejar de compartir pantalla y espero en el Señor que usted sea fortalecido. Y ánimo en el Señor, seamos fieles a Cristo en todo tiempo.